buenos momentos tengan todos ustedes. Estamos grabando o estoy grabando el video sobre el diluvio universal, específicamente todo lo que tiene que ver con la geomorfología. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a ver la tectónica vertical, es decir, cómo se elevaron las montañas y cómo se hundieron los valles y los océanos. Recuerdo que esto está basado en el libro de Michael Oher, ¿sí?, sobre el diluvio universal. Es un libro que he utilizado básicamente, dado que este es un geólogo experto. ¿Cómo se escurrió el agua de la inundación de los continentes? Una de las primeras preguntas sobre el diluvio universal es, ¿cómo se escurrió el agua de los continentes? Una pregunta similar es, ¿a dónde se fue el agua? Necesitamos responder estas preguntas antes de pasar a las evidencias de la escorrentía de las inundaciones. La Tierra necesitaba transformarse de estar totalmente inundada en el día 150 de inicio del diluvio a la topografía y geografía actuales que vemos hoy en día, a partir del día 371. En el capítulo se proporcionarán pruebas de que la topografía y la geografía actuales de la superficie de la Tierra se establecieron esencialmente al final del diluvio universal. El agua de la inundación se encuentra en los océanos actuales, de los cuales solo el océano Pacífico ocupa casi la mitad de la Tierra. Por lo tanto, parte del área de la Tierra debe haberse levantado mientras que otras áreas se hundieron. Esta es la única opción para drenar el agua de la inundación, lo que habría provocado que el agua fluyera de las áreas ascendentes hacia el área de hundimiento. Para que esto ocurriera, debieron haber ocurrido movimientos verticales de la corteza terrestre y probablemente una gran parte del manto. Los movimientos verticales de la corteza terrestre son objeto de la disciplina geológica de la tectónica. El movimiento hacia arriba y hacia abajo de la corteza terrestre se puede llamar tectónica vertical diferencial. Una parte de la corteza sube verticalmente, mientras que otra parte baja. Las montañas Uinta, que se elevan alrededor de 12.000 metros con respecto al mismo tipo de roca en las cuencas al norte y al sur, cuando el agua de la inundación drenó. Por lo tanto, el agua actual del océano nunca tuvo que elevarse e inundar el actual monte Everest. La montaña y el Himalaya surgieron del diluvio, tal como expliqué en el video sobre las hidroplacas. Cuando se desplazaron las placas y al colisionar a gran velocidad, provocaron la elevación abrupta de las grandes cordilleras. La solución para cubrir el monte Everest, así como para el drenaje de las aguas del diluvio, es bastante simple. Ojalá todos los desafíos fueran así de fáciles, y algunos lo son. Claramente, las grandes cordilleras se elevaron durante el diluvio universal, específicamente poco después de que terminó de salir el agua de las grandes profundidades, lo que provocó el hundimiento de las placas de los océanos y el consiguiente desplazamiento de las masas continentales. Al chocar, se doblaron las rocas y se elevaron a alturas tales como la cordillera del Himalaya. Las montañas se elevan y los valles se hunden. Un ejemplo son las montañas del Himalaya adyacentes a la llanura del Ganges de la India. Los Himalayas son montañas elevadas, mientras que la llanura del Ganges, justo al sur de las montañas del Himalaya, representa un valle profundo y descendente, lleno de rocas sedimentarias. Es posible que no se dé cuenta de la verdadera profundidad del hundimiento de la corteza en un valle o cuenca, si ese valle o cuenca se ha llenado de sedimentos desde que endureció a rocas sedimentarias. Pero la profundidad generalmente se puede calcular mediante métodos sísmicos. Por lo tanto, es importante conocer la profundidad de las rocas de la corteza en un valle o cuenca. En el noreste del Tíbet, las montañas se levantaron mientras que los valles se hundieron, después de que se formaron superficies de erosión regional en tiempos muy recientes, 5.000 años.
En las extensas regiones carbonatadas de China, el levantamiento y deformación estructural siempre han estado acompañados por hundimiento, y las montañas o mesetas suelen ser, por lo tanto, adyacentes a cuencas o llanuras hundidas. Las montañas Uinta se elevaron más de 12 kilómetros en relación con el hundimiento de la cuenca del río Green al norte y la cuenca del Uinta al sur. El levantamiento que produjo las montañas fue acompañado por un descenso comparable debajo de las cuencas. A medida que las montañas se elevaban, las cuencas disminuyeron, de modo que los depósitos que una vez estuvieron cerca del nivel del mar en toda la región, ahora tienen de 4.000 a 4.500 metros de altura en las montañas, pero están hasta 10 kilómetros por debajo del nivel del mar, debajo de las cuencas del río Green y Uinta. Tectónica a pequeña escala en el fondo del mar, del océano. La tectónica vertical diferencial es una deducción sólida no solo para los continentes, sino también para el fondo del océano. Los movimientos verticales pueden demostrarse mediante zonas de fractura, colinas abisales y otras características. Las zonas de fractura, algunas de las cuales abarcan casi todo el océano, son características tectónicas que generalmente son perpendiculares a las dorsales oceánicas. Hay docenas de zonas de fracturas importantes. Por lo general, están marcados por valles descendentes y acantilados elevados llamados escarpes, que muestran tectónica vertical diferencial de miles de metros. El fondo del océano profundo está cubierto por sedimentos, en su mayoría procedentes de los continentes. Los sedimentos han encubierto principalmente la evidencia de la tectónica vertical diferencial, pero debajo de los sedimentos de las cuencas oceánicas profundas y en los flancos de las dorsales oceánicas son muy comunes las colinas abisales, cubiertas con sedimento generalmente delgados. Las colinas abisales son crestas largas y estrechas, que suelen ser de 10 a 20 kilómetros de largo, 2 a 5 kilómetros de ancho y de 50 a 300 metros o más de altura. Estas colinas están orientadas aproximadamente paralelas a las dorsales oceánicas, y lo más importante para esta discusión son los levantamientos delimitados por fallas adyacentes o depresiones descendientes. Las colinas abisales cubren prácticamente todo el fondo del océano. Son las estructuras geomórficas más abundantes de la Tierra. Sincronización de la tectónica vertical diferencial. El levantamiento de montañas fue claramente uno de los últimos eventos geológicos importantes cuando el agua de la inundación del diluvio universal se escurrió de los continentes. Aunque tal tectónica vertical diferencial es una característica omnipresente de la etapa de retirada del diluvio, no se espera que toda la tectónica ocurriera solamente después del día 50. La tectónica vertical enorme también habría ocurrido antes del día 150, que en algunos lugares también estaría acompañada por zonas de hundimiento. Las fuentes de las grandes profundidades se abrieron y los impactos de meteoritos o cometas debieron haber ocurrido al mismo tiempo al principio del diluvio para causar una tremenda tectónica. Hasta 15.000 metros de tectónica vertical diferencial en Wyoming. La tectónica vertical diferencial ha ayudado a dar forma al mundo tal como lo conocemos. Wyoming es un excelente ejemplo de cómo la tectónica ha dado forma a la superficie de la Tierra. Las montañas rocosas son una serie de cadenas montañosas más pequeñas, predominantemente de norte a sur, separadas por valles o cuencas. Consisten en bloques de roca que se han levantado principalmente a lo largo de fallas. Los valles y cuencas intermedias se han hundido y se han llenado de sedimentos al mismo tiempo, que desde entonces se han endurecido hasta convertirse en rocas sedimentarias.
La provincia es el nombre que se da a una región que tiene una geomorfología similar. De cuenca y cordillera al oeste de las montañas rocosas es similar a la de las montañas rocosas y consiste en montañas con fallas en bloque y vallas en caída descendente. Por lo tanto, se levantaron los montes y los valles se hundieron. Wyoming consta de montañas elevadas y cuencas inclinadas llenas de rocas sedimentarias. La corteza de la tierra probablemente estaba más o menos horizontal y cubierta de gruesas rocas sedimentarias y sedimentos en medio de la inundación al día 150. La tierra en Wyoming era básicamente plana antes de la tectónica vertical diferencial. Las mismas rocas sedimentarias gruesas que se encuentran como restos de erosión en las cimas de las montañas coinciden con las rocas sedimentarias inclinadas en los bordes de las cuencas adyacentes que continúan debajo de las rocas sedimentarias planas en el medio de las cuencas. Dado que los sedimentos generalmente se colocan horizontalmente, indica una corteza superior generalmente plana en largas distancias en el momento de la deposición. La corteza continental superior está compuesta de rocas de tipo granito y los núcleos de las montañas elevadas de Wyoming son en su mayoría graníticos. El granito está compuesto por grandes cristales de cuarzo, feldespato, mica biotita plana y hornblenda negra en forma de aguja. El feldespato puede venir en una variedad de composiciones químicas que dan al granito un distintivo color blanco o rojo. Wyoming estaba bajo el océano antes del levantamiento. La mayoría de estas rocas sedimentarias fueron arrastradas desde las montañas hacia las cuencas cuando la superficie se elevó. Las montañas Big Tooth se levantaron mientras que la cuenca Big Horn se hundió. Las montañas Big Tooth en el centro sur de Montana y centro norte de Wyoming se encuentran principalmente a una altitud de aproximadamente 3,000 metros sobre el nivel del mar, con los picos más altos a una altitud de aproximadamente 4,000 metros. Las montañas están compuestas principalmente de granito y gneiss y representan esencialmente una gran superficie plana con fallas. Al oriente de las montañas Big Tooth se encuentra la cuenca norte del Big Horn, a unos 1,535 metros sobre el nivel del mar. Las montañas graníticas Big Horn se encuentran al este de la cuenca. La cuenca Big Horn está llena de arenisca y esquisto, con estratos horizontales. A medida que se acerca a las montañas Big Tooth y Big Horn, las rocas sedimentarias más profundas se acumulan en ángulos altos contra las montañas, lo que indica un gran levantamiento. Los más de 600 metros de las capas de la cuenca de Big Horn se han erosionado, debido a que los restos de erosión del valle llenan las rocas sedimentarias. Las montañas Tatman y la montaña Shetz en el centro de la cuenca Big Horn están a 1,900 metros y 1,920 sobre el nivel del mar respectivamente, a unos 600 metros por encima del río Grey Bull al noreste. Dado que las cimas de estos remanentes erosionales de relleno de valles son rocas sedimentarias duras, es probable que el espesor del relleno del valle fuera considerablemente mayor, ya que se necesita un espesor significativo de sobrecarga para cementar los sedimentos. La cantidad de erosión también se puede mostrar por la base de la piedra caliza en las montañas del corazón o Heart Mountain, que representa uno de los aproximadamente 50 bloques de piedra caliza que se separaron de un gran bloque de piedra caliza que se originó cerca del Parque Nacional de Yellowstone. El bloque se deslizó hacia el sureste sobre una pendiente muy baja a alta velocidad, más de 160 km por hora, y terminó en la cuenca occidental del Big Horn. Este desplazamiento probablemente fue causado por un levantamiento tectónico catastrófico y un terremoto en el área del Parque Nacional Yellowstone durante el levantamiento al final del diluvio. El relleno del valle era probablemente el más grueso en ese momento.
y la erosión del valle ha dejado piedra caliza en la base del Heart Mountain a 450 metros sobre la cuenca occidental adyacente de Big Horn. Curiosamente, el relleno del valle en la cuenca Big Horn, que se encuentra en la corteza superior de granito, tiene 4.750 metros de espesor en el norte y 7.620 metros de espesor en el sur. Por lo tanto, el granito en la cuenca Big Horn se encuentra aproximadamente a 3.000 metros por debajo del nivel del mar adyacente a las montañas del norte de Beartooth y 7.000 metros por debajo del nivel del mar en la cuenca sur del Big Horn. Si el granito de las montañas Beartooth y la cuenca norte del Big Horn estaban a la misma altura en el momento en el medio del diluvio, la diferencia ahora es de 7.000 metros. El mayor cambio se produce en la parte occidental de la cuenca adyacente a las montañas Beartooth, en la falla Beartooth. La figura muestra una sección transversal desde las montañas Beartooth a través de la cuenca Big Horn hasta las montañas Big Horn. El tamaño de las rocas al este de las montañas Big Horn es inmenso. Son el núcleo de las montañas elevadas. Una vez formaron una plataforma generalmente continua en el flanco de las montañas, como un gigantesco abanico aluvial a lo largo de la cordillera. El grueso montón de cantos rodados se erosionó posteriormente, dejando restos de erosión de más de 300 metros de espesor. La roca más grande mide aproximadamente 7.6 metros de largo. El conglomerado al este de las montañas Beartooth consiste en depósitos de cantos rodados de más de 700 metros de espesor, cementados juntos en un conglomerado. Los guijarros y cantos rodados se desprendieron de las rocas sedimentarias que una vez cubrieron el granito de las montañas Beartooth. Las rocas cambian de piedra caliza en su mayoría en el sur a granito en su mayor parte en el norte, lo que implica que el conglomerado en el sur es de rocas sedimentarias que una vez coronaron las montañas Beartooth, mientras que esos guijarros y cantos rodados en el norte deben haber sido depositados después en las rocas sedimentarias sobre el granito que se erosionaron primero. La figura muestra un pequeño remanente erosivo de unos 400 metros de altura de conglomerado de piedra caliza, con los lechos inclinados unos 30 grados hacia el este, lo que indica que la deposición de roca se produjo temprano durante el levantamiento de las montañas. En esta siguiente figura representa un primer plano del conglomerado en otro remanente erosivo, justo al norte del que se muestra en la figura anterior. Se observó que la piedra caliza más grande tenía alrededor de 50 centímetros de largo. Este conglomerado de piedra caliza alguna vez consistió en una manta continua a lo largo del flanco este de las montañas Beartooth, como un monstruoso abanico aluvial. Lo que es especialmente interesante es que estos restos de erosión se encuentran ahora a unos 3.2 kilómetros del borde de las montañas Beartooth. En un momento debieron haber sido continuos hasta el borde de las montañas. La interpretación de estos restos erosivos conglomerados es una erosión catastrófica amontonada en una gruesa capa de rocas de al menos 3 kilómetros de espesor en el lado oeste de las montañas Beartooth. Una situación similar ocurrió al este de las montañas Big Horn. Es importante señalar que las gruesas capas de rocas se encuentran al este de las montañas y no al oeste. Esto implica que el agua de la inundación fluyó de oeste a este a medida que las montañas se elevaban. Luego, la erosión en la base de las montañas eliminó entre el 95 y 99% de los cantos rodados, dejando restos aislados del conglomerado bien fuera de la base de las montañas. La inclinación de los restos erosivos de hasta 30 grados probablemente significa que las montañas estaban comenzando a subir a medida que se acumulaban los cantos rodados, pero luego la erosión eliminó la mayoría de los cantos rodados más tarde durante el levantamiento. La figura es un esquema de lo que debe haber sucedido
al este de las montañas Virtud durante el rápido levantamiento y erosión. Pues con esto termino esta parte de la geomorfología, la tectónica vertical. Esta tectónica vertical que levantó montañas y que hundió los montes. Vamos a seguir presentando más datos, apoyándome, por supuesto, en los escritos de Michael Orr, en su estudio enormemente valioso y minucioso sobre las consecuencias del diluvio universal en la geología y en la geomorfología de la Tierra. Muchas gracias por su atención. Recuerden, estoy a sus órdenes, cualquier duda o comentario.